Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a las actividades de este miércoles 6 de octubre dentro de la octava Bienal Internacional de Radio. Es un placer ver a tantas personas interesadas en la radio y el presente y el futuro de la radio en nuestro país y en el mundo. En esta ocasión tengo el honor de presentar a ustedes la conferencia magistral Creadores y Autores en el Mundo Digital, a cargo del doctor Alejandro Gustavo Piscitelli, de quien leeré una brevísima semblanza. Filósofo argentino, especializado en los nuevos medios, licenciado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencias de Sistemas en la Universidad de Louisville, en Estados Unidos, y máster en Ciencias Sociales por la Flaxo, en Argentina. Se desempeña como profesor titular del taller de procesamiento de datos, telemática e informática en la carrera de Ciencias de la Comunicación, en la UBA. También enseña en Flaxo y en la Universidad de San Andrés. Es coeditor del diario online Interlink Headline News, LHN. Entre 2003 y 2008 fue gerente general del portal educativo educ.ar, y entre otros libros es autor de 1@1, Derivas en la Educación Digital del 2010, el proyecto Facebook y la Postuniversidad con Inés Binder e Iván Adaime del 2010 también, y Nativos Digitales, Dieta Cognitiva, Inteligencia Colectiva y Arquitecturas de la Participación del año 2009. Los invito a recibir con un fuerte y caluroso aplauso al doctor Alejandro Gustavo Piscitelli. Adelante, doctor, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá después del intenso debate sobre el tema de la radio. No creo que va a ser tan polémico lo que van a ver ahora, pero no sé, nunca se sabe. Uno viene con buenas intenciones y siempre el diablo mete la cola, ¿no? La idea de hoy es hacer lo siguiente. Voy a hacer una pequeña presentación sobre este tema de la cultura remix y el remix de la cultura. Y después vamos a ver algunas cuestiones, va a ser muy audiovisual esto, y vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el pasaje del push al pull y el intento de superar los paradigmas de broadcast, con lo cual algunas cosas que se dijeron esta mañana está ligado a este tema, ¿no? Porque la radio tradicionalmente fue broadcast, y entonces ahora lo que estamos viendo es una alternativa que no tendría que ver con la tecnología en sí. La tecnología haría posible la bidireccionalidad, pero en realidad la bidireccionalidad no es función de la tecnología, sino de la cultura, ¿no? Entonces, y de la política también. Así que si hay una política para la bidireccionalidad y si hay una cultura predispuesta a multiplicar la autoría, porque hablábamos acá de 10.000 radios, 20.000 radios, estamos hablando de 350 millones de direcciones web, ¿no? Así que las diferencias son abismales. Y la última parte está dedicada al paréntesis de Gutenberg, porque yo creo que todas estas cuestiones que van a ser más descriptivas o etnográficas de lo que está pasando en la red, lo que yo voy a mostrar, pero se basan en una cuestión filosófica, epistemológica que yo denominé, no yo, un señor que se llama Thomas Petit, y que estamos retomando, lo llamamos el paréntesis de Gutenberg. Bueno, respecto de esta cultura remix y remix de la cultura. Ayer estábamos en una discusión con Bruno Becchi, que está acá en la sala, un profesor de Xochimilco, y con una amiga argentina de 40 años o más, que fue compañera mía en la universidad, y ella se declaró decimonónica. Ella da clases en la UNAM y está en el Instituto de Filosofía, y dice que ella es decimonónica, que ella con la tecnología no se lleva ni demasiado bien ni demasiado mal. El problema no es la tecnología, sino que aparentemente habría cierta profundidad, ciertos contenidos, ciertas argumentaciones típicas del libro, de la cultura letrada, que la gente de más de 30, 40, 50 años no estaría dispuesta ni vería facilitado este camino, y en el camino se perderían muchas cosas. Es una posición totalmente atendible, aparte de una persona muy seria que ha escrito libros fascinantes y que yo quiero mucho también, pero existe esta otra variante de pensar en la cultura, no la cultura más tradicional, la cultura más taxonómica, la cultura más de bibliotecas, la cultura más de las clasificaciones, sino en esta cultura remix, que para mí también tiene que ver con este remix de la cultura. Y una categoría que me parece muy importante es esta idea de los prosumidores.
Estos prosumidores, que vamos a hablar mucho, esto es como el intro, es el tráiler esto, ¿no? O sea, esto es la introducción de la cosa. Después lo vamos a desarrollar más. Nosotros tradicionalmente lo que teníamos en estas dos figuras de los cuadrantes izquierdo superior y derecho inferior, que eran los creadores, que son el broadcast, que es la unidireccionalidad, que son pocos que producen para muchos, que es básicamente el siglo XX, ¿no? Es Hollywood, son los majors de los discos, son, como decía Mariana Walsh, una poeta argentina, que tenían la sartén por el mango y el mango también, ¿no? Y entonces lo que veíamos en ese momento, había creadores que creaban para consumidores. Pocos creadores, muchos consumidores. Y a medida que avanzó el siglo XX, esto de los consumidores se multiplicó. Y ahora tenemos otras categorías. Tenemos los entusiastas. Estas son categorías de Henry Jenkins, el que más pensó estas cuestiones, un teórico que estuvo muchos años en el MIT y elaboró muy bien las categorías de los transmedia, de la producción transmedia. Están los fanáticos, los críticos, la gente que tiene weblogs. En el libro canónico de Jenkins, Cultura de la Convergencia, él cuenta la historia de una chica de 14 años que tiene un weblog sobre Harry Potter, y el weblog sobre Harry Potter es más interesante que el weblog oficial de Rollins y el weblog oficial de la editorial, y es una chica de 14 años que tiene una cantidad de miles y miles de fans que hablando sobre Harry Potter, entonces es casi una coproductora del fenómeno Harry Potter y se convierte en una fan, un entusiasta. Pero tenemos otros personajes que son los remixers, y estos ya son una cosa mucho más profunda, porque son aquellas personas que toman la cultura tal como nosotros la conocemos y la reconvierten, la transforman, la modifican, la alteran. Safon hace poco pronunció esta frase que causó mucha consternación, después la vamos a elaborar, ¿no? Por un lado, entonces tenemos estas nuevas figuras, los entusiastas, tenemos estas nuevas figuras que son de alguna manera protoautores o mini autores o parautores. Tenemos los remixers, que también son autores que en vez de trabajar sobre una materia prima excepcional, trabajan sobre una materia prima ya elaborada y la vuelven a transformar, partiendo de conceptos como esto de que toda creación siempre es derivada, por lo cual en realidad el remixer está haciendo una transformación sobre una transformación anterior. Y esto lo vemos en muchos lugares, y lo vemos sobre todo en la televisión de calidad. Después tenemos fenómenos como estos, ¿no? Es una aplicación para el iPad, como la que tenía el diputado. Es una de las primeras. Se la llevó el diputado. Yo pensé que a lo mejor la dejaba, ¿no? Si la sorteábamos entre la concurrencia, Partido Verde podría colaborar, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que no tenemos acá el iPad, pero tenemos la aplicación. Y este es el primer ejemplo de un videolibro, porque no es ni un libro ni es un video. La iPad tiene unos sensores de movimiento que permite al rotarla que pasen este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso es un antecedente muy importante para nosotros. La otra es la idea esta del mashup. Estamos hablando de mashup, de recombinación, pero esto no es un invento de ahora, esto es un invento que tiene siglos. Y una linda manifestación de esto eran los caligramas de Apollinaire, que muestran un antecedente. Uno podía hacer mashup ya simplemente con lápiz y papel, ¿no? Con una pluma. La idea está dando vueltas, no teníamos la tecnología para generalizarlo eso, ¿no? Esto está ligado mucho a todas estas figuras del edupunk y de las publicaciones punk, las impresiones punk, el periodismo punk, que después vamos a elaborar. Y esta es la manzana de Gutenberg, que está mordida. O sea, podríamos pensar que aparte de la manzana de Gutenberg podría ser un símbolo de la radio, ¿no? De la radio analógica. Es decir, todas las tecnologías analógicas están siendo mordidas por la tecnología digital. Después vamos a volver al principio de esta presentación que habla mucho del paréntesis de Gutenberg, y ahora vamos a entrar sistemáticamente en la presentación. La presentación
realmente el título es el push al pull. ¿Qué es el push? ¿Qué es el pull? Push son todas las tecnologías que empujan contenidos y que las irradian en el modo broadcast. El diario tradicional es push, empuja la noticia al lector a través de un soporte de papel. La radio analógica, también la digital, es push. Envía una información que se irradiada de un centro, desde alguien que la pensó, que la orquestó, la diagramó y la empuja hacia los espectadores. Puede ser canales de nicho, como se hablaba esta mañana, puede ser 4, pueden ser muchos, pero siempre sigue siendo push. Puede haber alguna intervención de las personas haciendo alguna interacción mínima, pero es fundamentalmente push. Entonces lo que estamos viendo ahora es una crisis del paradigma de broadcast, no una crisis de la radio, del todo el paradigma de broadcast, que es muchísimo más amplio que la radio. Afecta a todos los medios, pero también afecta a otras profesiones. Afecta, por ejemplo, a los profesores fundamentalmente. Yo no voy a hablar mucho de eso hoy, pero tiene que ver con la cuestión esta de la educación tradicional, que también es de broadcast, afecta al periodismo, que es broadcast, afecta a la política, que es broadcast, y afecta fundamentalmente a las editoriales, que son las que fabrican los libros y que transmiten los contenidos. Nosotros ahora vemos una cosa como esta. No vimos esa cosa, eso pasa. Es una de las películas que fundan el cine. A nosotros no nos dice nada esto. Sí, es como alguien que puso una cámara viendo un tren llegar y nada, ¿qué es eso? Un blanco y negro, viejo, aburrido, etc. Bueno, cuenta la leyenda, no sabemos si es cierto, pero a veces, si no en Vero ben trovato, cuenta la leyenda que la primera vez que se dio esto la gente huyó despavorida de la sala. Y acá nadie se huyó de ningún lado, a nadie le hizo nada. Ahora, a alguna gente esto que viene le hace bastante. The operator on some level knew just where he was cutting in. Let's stop and play a game. See if you can tell me the author of this song. If you guessed the Jackson 5, you'd be wrong. Try again. If you guessed Queen, you're still wrong, because this music was created by my favorite artist, Girl Talk. Girl Talk makes mashups. His computer is an instrument, and the notes he plays are sampled from thousands of pop music classics, cut up and rearranged to create new songs. Pop music or music from different genres seems untouchable. You know, Elton John seems untouchable. Obviously, they create that and they force that idea in your mind that these people are superstars, are untouchable. So just being able to just manipulate and do whatever you want, you know, just kind of put Elton John in a headlock and just, you know, put a beat behind him and pour a beer on his head. Whether or not you think this music is original isn't the point, because the rules of this game don't depend on who made the songs. They depend on who owns the copyright. And according to the people that do, sampling even a single note is grounds for a lawsuit. That means these kids should not be dancing. And you shouldn't be watching, because using these songs in my movie is against the rules too.
And the fact that there are people out there calling my favorite artist a criminal is exactly why I need to make this film. This movie is about a war. A war over ideas. The battleground is the internet. Bueno, esto es una guerra acerca de las ideas, y es una guerra que se juega en internet. Y lo que se está jugando acá es como decía, la intocabilidad, la intangibilidad de los autores. La autonomía de todos esos objetos culturales que nosotros siempre consideramos independientes, ¿no? Hechos por alguien, se llama libro, se llama disco, se llama canción, y que ahora, gracias a la tecnología digital, puede ser modificada a voluntad. Y se puede transformar absolutamente todo. Y esto, evidentemente, a mucha gente le produce la misma impresión que le produjo el tren entrando a la estación a la gente que lo vio en 1900, ¿no? Especialmente la gente que tiene derechos de autor, la gente que tiene los copyright, la gente que tiene todos estos controles sobre esta información, que en definitiva es las cosas que nosotros hacemos. Hace un ratito el colega de Radio Nederland nos mostraba un aparatito que costaba $4 y permitía recibir música digital, y dijo, bueno, dice, porque no es cuestión de que todo el mundo se meta en Facebook o se meta en Twitter, etcétera, porque en definitiva, si uno no sabe qué hacer con eso, ¿de qué le sirve? Probablemente mucha gente, cuando Gutenberg creó la imprenta, estaban todavía los monjes copiando, habrá pensado, ¿para qué nos vamos a meter en este negocio, ¿no? de la lectura? No es una opción no estar en Twitter o no estar en Facebook. No es un tema de elección, es un tema de infraestructura cultural. Y en ese sentido, pasó una cosa este año muy interesante, que fue un maldito volcán de nombre impronunciable, islandés, que se llama, nadie lo puede pronunciar, y que de repente decidió parar con el tráfico aéreo europeo. Y dejó en 4 días a 6 millones de personas varadas fuera de sus lugares de origen. Entonces uno iba al aeropuerto de Viena, por ejemplo, que es ni siquiera había estado tan vacío cuando lo construyeron, ¿no? Sí. Mientras tanto, el volcán, lindo el lugar del volcán, ¿no? Fíjense, muy bucólico. Esto que está acá es el hashtag, la etiqueta, o sea, la medida de la frecuencia de comentarios hechos sobre el volcán en Twitter. Obviamente el volcán empezó a entrar es decir, entró en ebullición, pero no se paró el tráfico aéreo hasta el jueves, y los días anteriores prácticamente no había ningún tráfico sobre el tema, ¿no? Entonces, a los pocos días, ver esta cantidad, que son una cantidad de millones y millones de apariciones de referencias al volcán en todos lados, en Twitter. Empezaron a aparecer páginas en Facebook, páginas para ayudar a los viajeros perdidos, porque nadie podía volver a su casa. O sea, esto es una cosa insólita. Era toda Europa parada y nadie podía volver, la gente se desesperaba, querían conseguir taxis, no había nada, micros, barcos, lo que fuera. Entonces empezaron a aparecer muchas páginas como estas. Apareció una página como esta, ¿no? Atrapado en Helsinki. Cómo conseguir un lugar donde dormir mientras la nube de ceniza sigue avanzando. Empezaron a aparecer mapas interactivos mostrando hacia dónde iba el volcán y qué chance había de que se abriera algún aeropuerto. Gente muy inteligente que fue a una conferencia en Londres y se canceló la conferencia porque no podían llegar los visitantes, inventó otra conferencia. Hizo una conferencia TEDx de un día para el otro, con los que habían llegado antes. Entonces cambiaron la conferencia porque la gente no iba a venir. Y apareció este usuario de Twitter, de AshCloud. O sea, alguien se hizo nube de volcán, cenizas, ¿no? Y entonces transmitía el usuario diciendo hacia dónde va el volcán, qué está pasando, qué no está pasando. Empezaron a movilizarse todos estos sistemas de crowdsourcing para compartir vehículos. Una sola aerolínea, de todas las aerolíneas europeas, ni Iberia no daba información, KLM no daba información, ninguna de las grandes, de los grandes jugadores, de los grandes ganadores del negocio de las aerolíneas daba ninguna información. La gente tenía que ir a ver al usuario AshCloud
o tenía que ir a ver a Google, o tenía que ver alguna de estas cosas nuevas. Sin embargo, una sola compañía, que era Air Baltic, puso su página en Facebook y daba mucha información acerca de qué hacer. Entonces, ese fenómeno puntual, que se autoorganizó en pocos días, en horas, muestra el poder de esta herramienta para reencauzar a 6 millones que se habían perdido y que qué iban a hacer, cómo iban a poder volver. Otro ejemplo brutal de mundo antes y después de la red, de Web 2.0, es la Wikipedia, que es un ejemplo de colaboración colectiva social, donde han intervenido centenares de miles de personas y donde alguien midió, dice, bueno, ¿cuánto tiempo he invertido acá? 100 millones de horas de personas. ¿Cuánto valdría la Wikipedia si alguien la tuviera que pagar? 9.000 millones de dólares. Y la gente lo armó espontáneamente. Y la calidad de los artículos es bastante buena, bastante interesante. Hay herramientas como esta, TweetDeck, que TweetDeck es la herramienta que yo uso cada mañana, me levanto, lo primero que hago, a veces me lavo los dientes antes, a veces después, pero generalmente lo que hago, me meto acá y veo qué pasó, porque cuando me levanto ya estaban despiertos en Europa hace 5 o 6 horas, entonces me cuentan un montón de cosas, ya leyeron los diarios, recomiendan información, dicen cosas que están pasando, es una herramienta en tiempo real de actualización, ¿no? De estar conectado con el resto de la gente que estamos trabajando en proyectos o amigos, o que trenzan esta trama de información subyacente, que es la que determina cada día, inclusive lo que uno investiga, lo que uno lee, lo que uno busca, lo que a uno le importa, lo que vale, realmente tiene valor, ¿no? Entonces hay mucha gente que ha trabajado sobre estos temas, lamentablemente este libro no está traducido al castellano, es el mejor que hay sobre el tema, sobre el crowdsourcing, poder de organizarse en las organizaciones. Este de Benkler tampoco está traducido, la riqueza de las redes o cómo la producción social transforma a los mercados de la libertad. El de Jenkins, que les dije antes, que está traducido por Paidós, este que acaba de salir de Rifkin sobre la civilización empática, un montón de material exquisito, este rarísimo de Pentland sobre señales honestas, lenguaje que gobierna el mundo, eso de comunicación no verbal, pero de una forma muy especial. Y estas son algunas de las redes sociales, hay más de 1000 redes sociales, estas son las que tienen más gente. Y muchos de los que están acá, que tienen de 30 años para abajo, están en muchas de estas redes. Y estas redes son como la sangre, ¿no? Como el latido, como la infraestructura cultural que determina lo que sentimos, pensamos, decimos, analizamos, con quién armamos redes, con quién hacemos tramas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí pueden en Web 2.0, Not in Words, pueden ver esto. Pero, en fin, yo creo que la primera conclusión que tiene que sacar frente a todas las cosas es que estamos en el horno, ¿no? O sea, pasan tantas cosas, no nos enteramos, estamos consumiendo broadcast cuando hay un montón de otros formatos de producción, esos libros no están traducidos al castellano, no estamos en esas conversaciones. Yo no sé si uno puede definir cuál ha sido el emergente más importante de todas estas cuestiones relacionadas con la Web 2.0, pero probablemente uno va a decir fue Google, antes de Google, después de Google, otro va a decir no, fue YouTube, antes de YouTube, o fue Facebook, o fue Twitter, yo no sé, o probablemente hayan sido todos. Pero YouTube me parece que tiene un valor estratégico
en el rediseño cognitivo de lo que vamos a llamar ahora nativos digitales como ninguna otra herramienta. Y lo que habilitó YouTube es algo que antes hacían los cineastas, o que antes hacían los cinéfilos, o que antes hacía un grupo muy de nicho, que tenía que ver con el cultivo de ver cine, algunas, muy poquita gente hacer cine, etc. Bueno, YouTube lo que habilitó fue este sensorium, como decía Newton, el sensorium de la posibilidad de socializar colectivamente, que muchísima gente pueda pensar con imágenes. ¿Qué quiere decir pensar con imágenes? Mucha gente pueda hacer videos y que pueda comunicarse a través de los videos. Y esto me parece que es totalmente determinante. Hay gente que no le gusta, de vuelta, como el tren, ¿no? Esto fue una nota que sacó hace 2 años Nicolás Carr, que es una persona muy inteligente, en la revista Atlantic, anunciando que... Pero es una persona, él dice, ¿no? Yo no tengo el video por ahí, no lo puse, no sé, los que vieron la película 2001, en la película 2001 de Kubrick, una película de culto absoluta del año 67, la computadora se vuelve loca, no sabemos, parece que se vuelve loca, y entonces los astronautas tienen que desconectarla, y la computadora no quiere que la desconecten, y entonces se mata a toda la tripulación menos a uno, y ese uno vuelve adentro y la tiene que desconectar a la computadora, y para desconectarla tiene que sacarle la memoria, y en una escena increíble va viendo cómo le va sacando la memoria, las placas, los paneles de memoria, y la computadora que estaba programada, cuando nació, entre comillas, cuando fue activada, cantaba una canción que se llamaba Daisy Daisy. Y cuando la van desconectando, canta la canción, empieza Daisy, 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 y empieza a decir Daisy, Daisy, Daisy. Y dice la computadora, siento que se me está yendo la mente. My mind is going, my mind is going. Entonces, Carr escribe este artículo diciendo que él siente que por usar todo el tiempo Google, Internet, se le está yendo la mente. Y lo que está diciendo es que a nosotros se nos está yendo la mente, ¿no? Que nos estamos estupidizando. Hay gente que es más clara en lo que dice. Las cuentas claras mantienen la amistad, ¿no? También las rompen a veces, pero bueno. Que dice que esta generación, todos los que tienen acá menos de 30, que son la mayoría, es la generación más estúpida de la historia. Y que no hay que creer en nadie que tiene menos de 30 años. Bueno, o sea que ven que el tren de Internet a más de uno lo está preocupando, lo está molestando, lo está irritando. Y mientras tanto, suena un celular, pero eso que decía hace un rato Zafón, ¿no? Estamos coexistiendo, por un lado, con estas generaciones de coautores, con estas generaciones de remixers, y los más grandes, los que tenemos más de 30, 40, 50, 60, etcétera, estamos asistiendo a un reverdecimiento de la narrativa condensada en las series de calidad de canales de cable como HBO, como A&E, como Warner, etcétera, que a través de series que son absolutamente increíbles, que son el equivalente audiovisual de Balzac, que son el equivalente audiovisual de Proust, que son el equivalente audiovisual de los grandes escritores, Mad Men, una serie absolutamente increíble, extraordinaria serie sobre la invención del capitalismo, la invención de la civilización del consumo, de una calidad y de una sofisticación. Bueno, Lost, que es una serie que... Piensen que son series que duran 3, 4, 5, 6 años, cuando no duran 10 o 14, como IAR o otras de esas, ¿no? Después de 6 años de ver Lost, los 114 capítulos de Lost, uno es exactamente otra persona, como es exactamente otra persona después de haber leído a Proust, o haber leído a Shakespeare, o a Balzac, o a Vargas Llosa, o a Borges, o a quien sea, ¿no? 20 años de Simpson, increíble House, tipo totalmente loco. Primero da lo que hace, primero da la medicina y después diagnostica, ¿no? Buenísimo, no sabe lo que tiene y le da algo. Si no se muere, puede seguir probando. Que es interesante, ¿no? Total, él dice, si no hago nada, si no le doy nada, se va a morir igual. Por la duda. A lo mejor si le doy algo, no se muere. Bueno, esta es la constelación de series de calidad. Entonces, por un lado tenemos el cable, estas series de calidad, esta dieta cognitiva para los adultos o la gente más grande, y por otro lado YouTube, que es esta cultura de ver y hacerse ver. Bueno, eso se hizo con 2.000 personas. O sea, 2.000 personas cantaron la canción de Lily Allen y cada una por su cuenta la mandaron al compaginador y con las 2.000 voces hicieron esta canción.
Es un ejemplo de mashup sofisticadísimo, donde antes una cantante cantaba sola, la canta con la voz, y con un coro de 2000, que jamás se vieron, y con una edición profesional espectacular, y aparte con un software que convierte cada una de las cosas en partecitas, ¿no? Una cosa absolutamente increíble. Entonces, estamos viendo multiplicación de autores, estamos viendo multiplicación de formatos, estamos viendo multiplicación de posibilidades comunicativas, estamos viendo también la invención de nuevas instituciones y organizaciones. Todas creadas en vías de gestación, tratando de superar las limitaciones del paradigma del broadcast y proponiendo nuevas opciones, como esta, por ejemplo, ¿no? Que tenemos acá. Here's just a sample of the exciting new courses available, taught by our world-renowned faculty. Set your own class schedule. Track your progress towards graduation. Join a study group with students from around the world. We are on the cutting edge of tomorrow. If you think you've got what it takes, then get started now, here at Lost University. Claro, uno piensa que es una cargada, ¿no? ¿Cómo es esto? Antes las universidades tenían canales de televisión, ahora un canal de televisión crea su universidad. Y los profesores son de Harvard y de MIT. Y si van a YouTube, hay 5.000 cursos de Lost University que están en YouTube, dictados por estas personas. O sea, algo raro está pasando, ¿no? Si la televisión está teniendo esta penetración. Entonces, a partir de todas estas cosas, nosotros hicimos un experimento, un laboratorio en la Universidad de Buenos Aires, que se llamó Proyecto Facebook, y ahora se llama Proyecto Rediseñar, y después les doy las páginas donde pueden encontrar lo que estamos haciendo, que era, decimos, bueno, si uno no cree más en el paradigma de broadcast y considera que en particular algunos universitarios de primer año no se interesan porque alguien venga, les hable 2 horas, les llene un rollo y no hay ningún contacto, etcétera, lo que tenemos que hacer es inventar una cosa nueva. Y lo que hay que inventar es un nuevo dispositivo áulico. Un dispositivo áulico que esté centrado no en el broadcast, sino en una cosa colectiva que tiene que ver con el mashup, con el remix, etcétera. Los alumnos, o los no alumnos, como llamamos nosotros, cuando uno les da confianza, se toman la mano, el brazo, la cabeza, el pie, de repente la casa, todos se toman, ¿no? Y entonces, ahora nosotros damos cada martes, ayer se hizo en Buenos Aires la clase de ayer, que no son clases, sino que son presentaciones de proyectos audiovisuales por parte de los alumnos. Y a uno se le ocurrió que no quedaba bien que vinieran 10 personas y presentaran, sino que había que poner un copete. Y entonces se les ocurrió hacer este copete. Bienvenidos al teórico de datos de la cátedra Pistitelli. Este teórico será publicado en el blog de la cátedra www.catedradatos.com.ar. Es requisito de la cursada comentar la publicación del teórico en catedradatos.com.ar. Al hacerlo, especifiquen además de su nombre y apellido, el número de la comisión a la que pertenecen. La etiqueta Rediseñar 2010 es el punto de encuentro habitual del proyecto Rediseñar. Etiqueten todas sus producciones con Rediseñar 2010. Nuestro hashtag en Twitter es Rediseñar 2010. Busquen en Twitter numeral Rediseñar 2010 para encontrar los tweets sobre la cursada. Cuando escriban un tweet sobre la cursada, no olviden poner el hashtag numeral Rediseñar 2010. La cátedra tiene su página en Facebook. Busquen Rediseñar 2010. www.proyectorediseñar.pbworks.com es la wiki del equipo de la cátedra donde se documenta el proceso de trabajo de cada cursada. Hoy, miércoles de datos, la comisión 10, Perita presenta detrás de escena Belleza Real. Esos son los proyectos concretos que se iban a presentar ese día. Radio con No Vengas, con ese top. Violeta, sí al compromiso. Y la gente de Hacker presenta a un estudiante. También la comisión 11 de CAR, como el agua y aceite. Juega conmigo. Y así van haciendo las presentaciones. Entonces, parte de un equipo enorme, que de 50 personas que somos ahora para 300 estudiantes, trabajando en toda esta dimensión audiovisual. El cuatrimestre pasado, yo descubrí que había un DJ audiovisual entre los alumnos. Entonces, bueno, le dije, ¿por qué no querés cerrar vos la cursada? Porque ya que estamos en el mundo audiovisual, bueno, no estaba muy convencido, pero lo convencimos. Y entonces hizo esto.
No, esto no hizo. No. Esto hizo. Ah. Él tomó todo lo que hicimos durante el cuatrimestre, las presentaciones, los trabajos, los invitados, y armó con eso en vivo una sesión de 6 minutos de VJ. Nosotros no sabíamos que era en vivo, porque el tipo saltaba arriba del teclado, estaba enloquecido, estaba re contento. Y lo había hecho en vivo, había programado cada tecla con pedacitos de video, sonido, música, etc. Y con eso pudo armar esto. Y esto era la despedida de la cursada del cuatrimestre pasado. Los ayudantes, los compañeros, los... Después ya ahí se zarpó y empezó a meter música electrónica y después era un chillido y un coso, pero todos estábamos en el horno, decididamente. Entonces, estamos hablando de la crisis de las presiones de broadcast, estamos hablando del pasaje del push al pull, y yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la determinación del público objetivo y lo que nosotros llamamos nativos, inmigrantes, colonos y excluidos digitales, ¿no? Y en la necesidad de entrar en un régimen de polialfabetismos, donde no alcanza con el mundo analógico, hay que pasar al digital, con una necesidad de salvar esa brecha alfabeto generacional. Los alumnos están enojados y ya vienen de chiquitos muy enojados, ¿no? Entonces, hay que hacer algo con eso. Do you know how to use a computer? Do you know how to use a computer? Are you a teacher? Are you my teacher? Are you going to teach me using the internet? Are you going to teach me how to be safe on the internet? Do you know what goes on the internet? Are you sure you're my teacher? Are you sure you're my teacher? Are you going to learn how to use the technology? I'm a digital native. Do computers scare you? Are you afraid to use them? Have you been on Facebook? Have you been on Twitter? Have you been surfing? Do you even know what's on the internet? Are you going to be my teacher or just that test book? Because I want to know what the world has to offer. And if you're not on the internet and know nothing about computers, you can't be my teacher. I said you can't be my teacher. Si no sabes acerca de computadores, no puedo ser mi Hijo, profesor. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pa, decime. ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es como una página web, pero especialmente hecha para un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mira, para entrar tenés que apretar acá, donde dice acceso a internet, y ahí ya puedes navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedes bajar juegos, videos, puedes usar el Messenger, te puedes bajar Full MP3. ¿Full MP qué? Full MP3, pa. Son canciones, pero completas. Por eso lo de Full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. Que la classificació de generacions que fan els autors no acaba de coincidir amb la que fem aquí, però dona pistes molt pròximes sobre qui són aquests Einstein. Aquesta generació de joves va ser la que va enarborar la bandera de la protesta. Estava plena d'ideals i tenia la voluntat de canviar el futur. La va succeir la generació X, associada a la negativitat, al buit ideològic i la nul·la esperança en el futur. I ara arriba la generació Einstein. Són optimistes, recuperen els ideals tradicionals i tenen molta confiança en el seu futur. Són més llestos, més ràpids i més sociables. Ara tenen menys de 20 anys i la seva empremta es deixarà notar d'aquí a uns 5 anys quan es vagin incorporant al mercat laboral.
Ellos son más rápidos, más listos, más sociales, y que va totalmente en contra de lo que decían, no hay que tener confianza en nadie que tenga menos de 30 años, etcétera, etcétera. O sea, está muy dividida la sociedad, ¿eh? De alguna manera siempre hubo esta guerra entre jóvenes y viejos, el conflicto de las generaciones, etcétera. Ahora se combinó esto con un conflicto alfabético generacional, con distintos códigos, con distintos intereses cognitivos. Henry Jenkins, el que les comentaba antes, hizo un trabajo muy interesante para la Fundación MacArthur, donde identificó 12 habilidades que llaman las e-skills o habilidades digitales, y que son las que tendrían que ser incluidas en los currículums del futuro, ¿no? O sea, todos sabemos que tenemos que aprender a leer, a escribir, a hacer cuentas, aritmética, a entender el contexto, pero según Jenkins tenemos que aprender otras cosas que ninguna escuela, pero ni siquiera casi ninguna universidad del mundo está enseñando en este momento, ¿no? Culturas de la simulación, formatos de inteligencia colectiva, capacidad de navegación transmedia, producción de transmedia, cognición distribuida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el libro este que mencionaba cuando me introdujeron recién, Nativos Digitales, de alguna manera trató de tocar muchos de estos temas. Los capítulos son muchas de las cosas que estuvimos viendo acá. Él tiene su weblog, así que pueden visitarlo, se llama Nativos Digitales, hay bastante información sobre el libro. Lamentablemente el libro no está en PDF porque la editorial todavía está pensando qué va a hacer. Está como las radios analógicas, ¿no? Está pensando qué van a hacer. La editorial está pensando si lo va a sacar en PDF. Esto de los nativos y los inmigrantes es más sofisticado de lo que parece. No es un reduccionismo binario, no es un maniqueísmo. Uno no es nativo porque nació después de los 80 o los 90, ya hay dos generaciones de nativos digitales, los que nacieron en los 80, los que nacieron en los 90, pero no es simplemente por certificado de nacimiento. Para ser nativo, para estar en ese casillero de arriba, a la izquierda, uno tiene que haber nacido en los 80 y los 90, pero tiene que haberse apropiado de la tecnología, tiene que poder conversar naturalmente con esa tecnología, tiene que poder usarla. Y lo que tenemos del otro lado no son necesariamente inmigrantes nada más, ¿no? Obviamente yo soy un colono, no soy un inmigrante, y después hay excluidos digitales. Una cosa muy interesante que pasó uno de los panelistas anteriores, mostrando que había un 52% de personas que podían estar en Internet y no querían estar en Internet. O sea, la exclusión puede ser una exclusión socioeconómica, obvia, puede ser una exclusión por falta de capital intelectual, también puede ser por eso, pero también puede ser por desinterés. O como decía Baudrillard, ¿no? El gran Baudrillard, en un momento que él no estaba en Internet, porque si hasta un chico podía estar, ¿para qué iba a estar él? Entonces esos son conceptos básicos que tienen que ver, digamos, con la construcción del mundo. O sea, una persona que no esté estudiando cómo se construyen arquitecturas de participación, gente que no sepa qué es el software social, gente que no sepa qué es el excedente cognitivo, gente que no trabaje con los conceptos de desorganizaciones, no está entendiendo lo que está pasando en este momento, porque las categorías tradicionales de la sociología no sirven para entender lo que está pasando, y las que necesitamos todavía no fueron construidas. Muchos de los que están acá van a tener que ayudar a construirlas. O sea que estamos realmente en una situación bien complicada. Y para pasar rápido este último punto y llegar después a lo de paréntesis de Gutenberg, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con este triángulo. El triángulo de la cultura tiene que ver con tecnología, el triángulo de la transmisión no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con cultura y con economía. Si una tecnología no es barata, no se puede difundir masivamente. Si una tecnología no es estable, no se puede difundir masivamente. Si una tecnología no es aceptada por la gente, tampoco se puede difundir masivamente. Entonces, ¿cómo se da esta feliz coincidencia de estas tres dimensiones, ¿no? Tradicionalmente, siglos y siglos y siglos, la lectura fue silenciosa, privada e individualizada. Desde hace 3 décadas tenemos esbozos, anticipos, promesas de aprendizaje electrónico en red. Muy poco cumplido, ¿no? Pero ahora sí, con 500 millones de personas en Facebook, con 150 millones de personas en Twitter, con 1.800 millones de personas en Internet, a pesar que en el mundo hay 7.000 millones de personas, donde la penetración de Internet es totalmente asimétrica, en África es bajísima, en Estados Unidos es altísima, sigue patrones socioeconómicos, estamos quizás ahora por fin entrando en esta era post-Gutenberg, ¿no? Donde hay entrenamientos, hicimos en Colombia estos EduCamp, la gente entra, docentes, y en 10, 12 horas se les enseña entre 10 y 15 herramientas web 2.0. Cuando entran se ponen las etiquetas que no conocen las herramientas en la espalda, y a medida que van aprendiendo se las ponen en el pecho, y es una forma de aprendizaje realmente muy concreto, muy rápido y muy eficiente, ¿no? Tenemos esta figura del prosumidor, ¿no?, que hablábamos antes.
Y habló uno de los panelistas antes citó un libro de Fiedler, de Roger Fiedler, un viejo libro de los 80 que se llama Mediamorfosis, un libro muy interesante, ¿no? Y acá el prosumidor, no hay una mediamorfosis ahí, no hay una combinación. El productor es al mismo tiempo consumidor. Y es una figura interesante para trabajarla. Esto que está acá es el último post que puso un escritor argentino que vive en Barcelona hace muchos años, que es brillante, que se llama Hernán Cachari. Hernán Cachari tiene 2 weblogs increíbles. Tenía, porque renunció. Este era un weblog del País, del diario El País. El mejor diario del mundo en lengua castellana. País.com. Y él tenía un weblog que se llamaba Orsay. Las columnas del weblog que después las ponía en libros. Las columnas en el weblog siguen. Tiene otro weblog que se llama Spoiler, que es un weblog sobre series de televisión. Extraordinaria la calidad. Entonces fíjense lo que pone Cachari hace unos días. La semana pasada, ¿no? Que él renunció a su columna en La Nación Argentina, renunció a su columna del País de España, 90 columnas, 2 años de trabajo, pero está furioso con el diario porque le acortaban cada vez más las columnas, si había publicidad, porque la publicidad las ocupaba, si no había, porque se achicaban el diario, después le traducían las cosas, en México Grijalvo le cambió el libro, le ponía mexicanismo, en fin, el tipo estaba furioso, dijo, yo no quiero saber más nada. ¿Por qué es interesante lo de Cachari? ¿Porque es una persona importante? No. ¿Porque es una persona que vende millones de libros? Tampoco. ¿Porque es una persona que de alguna manera va a poder cambiar el paradigma de broadcast de la industria editorial? Tampoco. Es interesante porque Cachari, en este post, léanlo, sigue hasta abajo, donde explica que lo llamaban a las 5 de la mañana de La Nación de la Argentina para decirle que no pusiera malas palabras en las columnas o que no hablara mal de la Iglesia Católica en Argentina. Cosa que él, en fin, decía, entiendo más la ideología que la ideología económica del país, ¿no? Que me cortaba las columnas. Es interesante porque Cachari es uno de los primeros que se anima a decir, yo voy a seguir escribiendo, yo voy a seguir publicando y no me interesan más las editoriales. Las editoriales eran un mal necesario, eran un mal intermediario. Existen formatos en los que se puede hacerle cortocircuito a las editoriales. Y esto es muy interesante. Así como Apple, una empresa enorme, con su modelo del iTunes y el iPod, le hizo pito catalán a la industria discográfica y reinventó el mundo, porque desde que Apple inventó esto en el año 2001, las discográficas están perdiendo plata como locas y están haciendo malabarismos para ver cómo pueden recuperar parte de esa enorme plusvalía. Para producir un disco cuesta entre 2 y 4 dólares y se vende a 20 o 25 dólares. Es una cosa más absurda que eso. Y al artista no le pagan nada, el artista gana básicamente con los conciertos. Es un modelo perverso desde el punto de vista económico para el productor y también para el consumidor. Y esto nunca se había dicho. La primera vez que ahora salta, porque no solamente se enuncia y se critica, sino que se crean dispositivos alternativos. Y esto es lo del paréntesis de Gutenberg, que lo puse acá, pero se explicó mejor en el coso, ¿no? Esta es una... who's really the genius who's been implementing and designing this whole system. And we see how this system lets him walk up to any surface and start using his hands to interact with the information that is projected in front of him. The system tracks the 4 significant fingers. In this case, he's wearing simple marker caps that you may recognize. But if you want a more stylish version, you could also paint your nails in different colors. And the camera basically tracks these 4 fingers and recognizes any gestures that he's making, so he can just go to, for example, a map of Long Beach, zoom in and out, etc. The system also recognizes iconic gestures, such as the take a picture gesture, and then takes a picture of whatever is in front of you. And when he then walks back to the Media Lab, he can just go up to any wall and project all the pictures that he's taken, sort through them and organize them and resize them, etc. Again, using all natural gestures. But the difference here is that you can use any surface. You can walk up to any surface, including your hand, if nothing else is available, and interact with this projected data. The device is completely portable and can be... Esta es una charla que se dio en TED
la pueden buscar ahí en TED.com, de Prahlad Mistry, fue la primera vez que se mostró sexto sentido, a principios del año pasado. ¿Por qué es importante esto en esta charla que estamos viendo de cambios de los medios, de los soportes tecnológicos? Porque con la aparición de estos dispositivos es impensable que el público consumidor de cultura quede entrampado en los formatos cerrados tradicionales, ya veces discos, libros, radios o lo que fuera. Porque estos dispositivos lo que hacen es ampliar la capacidad expresiva, con gestos, por ejemplo, en este caso, y cambiando completamente la ecología de la circulación de información. Esto es una cosa muy reciente, se llama Flipboard. Es una revista a medida y nadie tiene dos iguales. Es una aplicación gratuita para el iPad, uno la baja y la configura con los RSS y toma secciones de distintas revistas de distintos temas. Puede hacer una sección sobre arte o una sección sobre cine o una sección sobre política internacional o una sección sobre política nacional, tomando posts aislados, inclusive los posts de Facebook y los tweets de Twitter. Y todos se meten dentro del aparatito. ¿Ven? Mire cómo va trayendo pedazos. And your Flipboard updates when your friends do, so you're never at a loss for something to look at. And because your Flipboard is already connected to your social networks, you can share. Es algo insólito. Es un dispositivo conectado por Wi-Fi a una red social que genera una dieta cognitiva a medida. Es como si ustedes pudieran ir a la Gandhi y en vez de comprar los libros como están, pudieran decir, bueno, quiero un capítulo de este, un capítulo del otro, y que me lo mezclen con otra cosa y en 3 idiomas y patatín, patatán, y me lo llevo. Pero no hace falta porque viene directamente sobre el dispositivo a través del Wi-Fi. Entonces, imagínense estos dispositivos, el peligro que supone para todos los formatos tradicionales de negocio, los modelos de negocio. No sabemos qué es eso. Bueno, esto es acá yo les quería mostrar una cosa que es los modelos de negocios. No tenemos ya tiempo, que tienen que ver con el abierto, pero les voy a mostrar el ejemplo de cómo hay una alternativa a las editoriales tradicionales. Esto es una editorial tradicional. Esto es un mapa del modelo de negocio de una editorial tradicional. ¿Qué hace una editorial? Adquiere contenidos, publica, vende, ¿qué publica? Conocimiento y contenidos, ¿qué le cuesta a la editorial? La publicación y el marketing, ¿para quién publica la editorial? Para un mercado lo más amplio e indiscriminado posible, bestsellers. ¿Con qué se maneja? Con una red minorista. ¿Qué segmento de cliente quiere? La audiencia lo más amplio posible. ¿Y qué gana? ¿Quién gana? Los mayoristas ganan. En el modelo alternativo que es Lulu.com, Lulu.com es la primera editorial pura de Internet, donde uno, como autor, negocia directamente con Lulu para que le pongan su libro en Internet. Y el modelo de negocio es totalmente distinto. En el tradicional, al autor le llega el 10%. En Lulu le llega el 70% de lo que se venda. Es una cosa, nada que ver con lo que teníamos tradicionalmente, ¿no? Y el modelo es totalmente distinto. Lulu, ¿en qué invirtió? En desarrollo de plataformas y en logísticas. En la infraestructura del print on demand. ¿Qué vende? Servicios de publicación, mercados para contenidos, puede ser también para nichos, ¿no? Un solo canal, que es Lulu, autores de nicho, publicación de nicho. Cualquiera para 500 ejemplares, 50 ejemplares que yo puede publicar en Lulu. No tiene que tener el mínimo que te está pidiendo la editorial todo el tiempo, que si no vendés 3.000 o 5.000, etcétera, a menos que seas un autor consagrado como mis amigos acá, Raúl Trejo o Guillermo Orozco. El resto de los autores, la posibilidad de llegar ahí es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, yo decía, esto es una especie de etnografía. Quiero ahora en 5 minutos, con eso cierro, volver al principio de este... Y con eso cerramos. Bueno, yo empecé hablando de una divisoria, ¿no? Mundo analógico, mundo digital, mundo de pocos autores, mundo de muchos autores. Y esta divisoria me parece que tiene mucho que ver con Google. Entonces yo divido el mundo ya no más antes de Cristo, después de Cristo, sino antes de Google y después de Google, ¿no? Entonces, bueno, el mundo después de Google
¿qué hace el mundo después de Google? Cierra el paréntesis de Gutenberg. ¿Qué fue el paréntesis de Gutenberg? El espacio entre 1445 y el año 2010, en donde el libro fue hegemónico, donde la imprenta fue hegemónica, donde el broadcast de conocimiento fue hegemónico, y que ahora estalla a partir de todas estas cosas que comentamos antes, ¿no? Entramos en el mundo de los post. Yo decía, la post-imprenta, el post-periodismo, la post-publicidad, las post-editoriales. ¿Y cómo es el mundo de la post-imprenta, no? Es decir, ¿hay vida después de la imprenta? Sí, porque vida antes de la imprenta hubo. ¿O ustedes creen que la gente hasta 1445 no respiraba, no vivía, no copulaba, no hacía nada? Porque no estaba Gutenberg que le daba permiso, que le daba las reglas de cómo hay que ser. No, había vida antes de Gutenberg y está empezando a haber vida después de Gutenberg. Ahora, esto no tiene mucho que ver con la tecnología, tiene bastante que ver con las políticas, sobre todo con las políticas culturales, pero tiene que ver sobre todo con una atmósfera cultural que puede generar una cosa como esta, y entonces donde en esta especie de carnaval y en esta especie de festival post, que en México hay mucho de eso por suerte, uno puede empezar a pensar y diseñar otras cosas, ¿no? Guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés todo conocimiento, cajetilla. Echa la música, patosé. Arriba la mano, los fana de Nietzsche. Exclusivo, Wiki, sin codificar. Wikipedia. Platón, Lavatáper. Vos que boqueabas a la escuela, Sofista, de Heródoto, Pitágoras, Solón. Recatate, chabón. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can. Esta es la cumbia filosófica, no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica, este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Sin codificar. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general, es método inductivo. De general a particular, es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros, corto de letra y filosofía. Exclusivo, sin codificar. Bueno, esto de sin codificar me parece que es una buena descripción de lo que se trata, ¿no? En otra punta, Shakespeare, Bloom escribió este libro acerca de Shakespeare, diciendo que Shakespeare ha inventado las emociones humanas. Y una cosa interesante de Shakespeare es que se empieza a representar Macbeth, una de las grandes tragedias, en el año 1603. Y hasta el año 1621 no se publica en papel Macbeth. O sea, durante 18 años lo que hizo Shakespeare fue hacer focus group con el público que tenía. Iba cambiando lo que decían los personajes, según cómo reaccionaba la gente, qué iba pasando, etc. Era un arte líquido, era un arte de mashup.
Solo se cierra en el momento que se publica como libro y se convierte en un incunable después, donde lo único que puede hacer uno es cambiar la interpretación, pero ya no más el texto, ¿no? Y eso tuvo mucho que ver con Gutenberg. Estos personajes son los que clasificaron toda la cultura occidental, el que inventó el sistema de clasificación decimal. Las bibliotecas, las estanterías, los sistemas clasificatorios, las universidades codificaron todo esto. Ahora todo pasa a una velocidad increíble, no podemos ver esto, pero Next is Now se llama el video, entonces muestra datos increíbles sobre cómo está creciendo Internet. Next is Now lo encuentran en la web, una ciencia de cantidades de información increíbles. Uno puede comprar en Estados Unidos un disco duro de 1 terabyte por $100 ahora. Leemos más que nunca. Hay información, ¿no? Hay campus party, México tiene un campus party, se juntan 4.000 pibes en una semana, se ponen en una carpa, les dan 10 gigabytes de conexión y pueden trabajar en esa semana más que en un año gratis y viven ahí adentro. Es una educación parauniversitaria de una calidad excepcional. Y con esto terminamos, porque estamos en el momento del fin y de la reinvención del libro. Fin, reinvención de la cultura, fin y reinvención de los formatos, y fin y reinvención de estos objetos culturales que creíamos acabados, cerrados, terminados, etcétera, y que ahora, gracias a la revolución digital, gracias a este mundo de prosumidores, de consumidores, este mundo de autores generalizados, puede ir en direcciones muy interesantes, con un montón de peligros, un montón de dificultades, pero también con un montón de promesas, y es muy lindo y afortunado para los que tienen 20, 30 años, saber que tienen muchos años por delante para poder atravesar esta poesía, y va a ser muy... Gracias a todos. Muchas gracias al doctor Alejandro Gustavo Piscitelli por esta extraordinaria presentación. Tenemos algunas preguntas, si usted gusta contestar alguna. Dicen lo siguiente. Daniel Shifter, del IMER, dice, ¿qué tan importante es un broadcast y como medio de comunicación y a dónde puede llegar como medio masivo? Sí, nosotros trabajamos hace 2 o 3 años atrás con podcast, el Stone tiene muchísimos, tiene un montón de sitios como Stanford University que pone podcast, es muy valioso, es muy interesante, y aparte nosotros lo usamos no tanto para transmitir información, sino como les comentaba antes, para que los alumnos, por ejemplo, convirtieran una clase en una especie de programa de radio ellos mismos y pudieran usar este podcast después para que los alumnos que seguían como un release a estos nuevos formatos que también transmitían mucho contenido. En el mismo sentido va la pregunta de Anaid Patricia Servín Amaya, de la UVM Campus Tlalpan. Dice, la conferencia ha sido buena, hablar de todas estas redes sociales y la función que desempeñan en nuestra vida, me parece es lo que a nosotros nos interesa mucho. Y además dice, sería muy útil que me enviasen un resumen sobre la conferencia, o mejor aún, que la suban a YouTube y de este modo practicarían lo mencionado en la conferencia. Hay un sitio, hay muchos sitios, pero yo les había preparado acá varios sitios. Share, www.slideshare.net/Piscitelli tiene 66 presentaciones y todas se pueden bajar. No son exactamente estas, pero se pueden bajar. La que vimos recién más interesante del Prezi, existe una dirección para verla, lo vamos a tuitear ahora si la pueden buscar ahí. Y después sitios como este es el sitio del www.cateradatos.com.ar, donde están las presentaciones que hacen todos los alumnos todo el tiempo. Fíjense, esto empezó ayer, ya está subido acá, hay un montón de material, la semana, esto es lo que veíamos antes, ya está subido acá en el weblog, se sube a los 2 días de que se dio a la calle, se sube, y después también tienen este weblog, que es www.filosofitis.com.ar, que es un weblog más conceptual, más teórico, y donde acá, por ejemplo, si buscamos Gutenberg, van a encontrar el artículo donde se desarrolla más la parte conceptual de lo que vimos. Hay varios, estos sobre el plan cerebral. Fíjense, acá tienen la conferencia. Ustedes saben dónde está la conferencia. En el post que se llama Diciéndole que no al comecoque es pedagógico, tienen la que vimos hoy, parte de lo que vimos hoy. Y más abajo, bueno, acá está la cumbia filosófica, que parece que, bueno, el año que lo invitó el CEMOS 98,
a un seminario de educación expandida en marzo del año pasado, una excelente conferencia que tiene mucha afinidad con todas estas cosas que estuvimos hablando nosotros. Y acá está el artículo ese, el post-Gutenberg, el pre-Gutenberg, 500 años de textualidad son suficientes, donde está muy elaborado, son muchas páginas de texto. O sea que entre lo que está y todo este material tienen prácticamente de todo lo que hablamos, ¿no? Porque como hubo como una cierta ironía, ¿no? No se predica con el ejemplo, sí se predica con el ejemplo. Está todo disponible y cada uno puede bajar lo que quiere. Muy bien. Aprovechamos la oportunidad para saludar a todas y a todas quienes nos están escuchando vía internet y nos viendo en vivo desde aquí. Rubén Huerta, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, pregunta: ¿qué sucede con la división de clases en esta nueva cultura? ¿Internet acorta o profundiza las distancias en el desarrollo? ¿Cómo será la radio en el esplendor de los Einstein? Ante la pregunta, yo lo mencioné antes, ¿no? Evidentemente la densidad de producción y consumo de prosumisión en África es totalmente distinta de la que hay en América Latina y de la que hay en Europa, Estados Unidos. Internet hace las dos cosas, profundiza las diferencias y las acorta las diferencias. Y lo que no masificación espontánea del uso de Internet, porque en definitiva la brecha socioeconómica sigue siendo determinante, ¿no? En la posibilidad de acceso. Brecha socioeconómica que se suma a la brecha simbólica, ¿no? De acceso simbólico. Pero la pregunta es muy pertinente y tiene que ver para ya no de Internet, porque eso se está hablando mucho en Europa ahora, ¿no? Ahora se habla de una segunda brecha digital. La brecha digital, la primera brecha digital, que es más la que tenemos nosotros, es brecha de acceso, brecha de equipamiento, brecha de interés. La segunda brecha, ahora que en América Latina está de moda llegar a México, ya tuvieron la enciclopedia, como no aprendieron con eso. Ahora lo que va a seguir es el 1 a 1, que ya es, se está difundiendo por todo el mundo, que es la entrega indiscriminada y masiva de computadoras para los chicos. Y entonces ahí se va a plantear la segunda brecha digital, porque aunque todos los chicos tengan computadoras, y aunque muchos docentes tengan computadoras, no va a cambiar para nada por tener las computadoras. Y no va a cambiar para nada cuando a los docentes se les den cursos convencionales y cuando los docentes quieran hacer un uso convencional de la computadora. Lo que está dando vueltas ahí es una cosa que Uruguay la olfateó porque fue el primer país del mundo que le dio computadoras a todos los chicos de primaria y ahora ya llegó hasta tercer año de secundario. No es el dispositivo lo que va a hacer la transformación, sino es el cambio del dispositivo áulico, y el cambio del dispositivo áulico tiene que ver con el cambio de la función del docente, que tiene que dejar de ser broadcast y tiene que convertirse en mesh, tiene que convertirse en red. Entonces, lo que se está haciendo ahora es un absurdo total, es entregarle máquinas a todo el mundo dentro del paradigma de broadcast. Es una estrategia, no tiene nada que ver con el pool, y lo que estamos hablando nosotros es de estrategias bottom-up, de abajo hacia arriba, de apropiación según necesidades, niveles culturales, etcétera. Una pregunta que no tiene nombre, dice: ¿qué me recomienda para hacer una estación de radio universitaria? No te puedo dar experto sobre el tema. Yo de radio lo único que hago es escuchar en el coche. Pero sin embargo, varias cosas que dijeron esta mañana eran interesantes porque la tecnología la inventa alguien. Pero en realidad la tecnología que se usa no es la que uno inventó, es la que la gente se apropia. El mejor ejemplo es Internet. Los que inventaron Internet nunca se les ocurrió que iba a existir Facebook, que iba a existir Twitter, que iba a existir masividad. Lo usaban simplemente, fue un físico, lo hizo para intercambiar archivos de física. Entonces yo cuando voy al coche, lo que me da mucho odio es que pasan una canción y no sé cuál es. Y cuando vas a Estados Unidos y transmiten en radio digital, sabes el nombre de la canción. Ya eso me pareció genial. Después me gustaría mucho más poder bajarla, cuando estoy escuchando la canción, poder mandar un mensaje a algo que se pueda hacer y que me la baje directamente la canción. O sea, todas estas cosas que son muy triviales casi, pero que son muy útiles. Y en ese sentido, me imagino que una radio interesante en estos momentos de tanto multiplicidad de posibilidades, es una radio que pueda estar diseñada a la medida de los intereses del público. Que son variados y son de nicho, etcétera, habría que buscar cómo son y cumplir con ellos, ¿no? Nos informan que todas las conferencias de la Bienal, de la octava Bienal Internacional de Radio, se pueden escuchar y descargar en la siguiente página: www.bienalderadio.gov.mx. Y en la sección de memoria también se pueden ver todos los videos que fueron transmitidos antes en vivo. Así que www.bienalderadio.gov.mx.
Raúl Perales Beltrán, ¿qué se pierde con los libros impresos y qué se gana con los libros online? Esa es una pregunta, da para todo un seminario eso. Porque estábamos hablando de eso, ¿no? Los que tenemos entre 40 y 60 años somos la última generación bilingüe. La última generación que nació con el libro y que migró parcialmente hacia lo digital. Cuando estamos hablando de lo digital no estamos hablando del soporte, porque de hecho uno puede tener un libro, pasa mucho con los libros puros de texto, que es lo lindo de la iPad y de iBooks y todas esas cosas, que uno en vez de comprar el libro físico, allá está Bruno, por ejemplo, que se acaba de comprar los 3 tomos de esa cosa. ¿Cuántos kilos de pesar? 2 kilos pesa, o más, 2 kilos, la trilogía de Larsen. Se compró la trilogía de Larsen, ¿no? Pero también se compró un Kindle. Y entonces cuando lo lee en la cama, lo lee con el Kindle. Porque si no dice que tanto peso en la panza, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Entonces, hay una cosa ergonómica, hay una cosa de funcionalidad. Y es interesante eso. Si uno va de viaje y se lleva un dispositivo que lleva 20 libros, 50 libros, 100 libros, es bárbaro, porque es mucho más cómodo. Pero es una cuestión que tiene que ver nada más con la comodidad, no es poca cosa. Estamos pensando, fíjense, acuérdense que vimos Alice for the iPad, vimos el Flipboard, y había un montón de otros ejemplos, donde lo que estamos pensando son nuevos formatos de trabajar con la información. Entonces, la duda que tenemos no es sobre soportes, porque hay veces que es mejor leer sobre papel, un libro de arte, un libro grandote así, etcétera. Nunca va a haber un dispositivo para leer eso. Lo que llaman libros objetos, o libros de mesa, o libros... No va a haber nunca un dispositivo para leer eso. Y son bellísimos esos libros y vale la pena verlos así. La duda no es sobre el soporte o sobre si es mejor leer en papel o en pantalla, y si ya llegó el momento en que el ojo no se canse y que uno pueda leer muchas horas sobre ese soporte. La duda es si con la migración a estos nuevos formatos segmentados, fragmentarios, balcanizados, a medida, no vamos a perder una riqueza increíble cultural, que era una persona que dedicó 5, 10, 15 años de su vida a hacer un libro de 400 páginas, que es de una riqueza y de una sofisticación y de una exquisitez, y que nos enseña tantas cosas que a lo mejor con los fragmentos las perderíamos. Entonces, yo no quiero renunciar a los libros de 500 páginas, porque esos implican una vida encapsulada en esa obra, una hermenéutica, una exégesis, unos antecedentes, una contextualización. Y entonces el riesgo que tenemos con estos nuevos formatos es cómo hacer para que los chicos que están acá, dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años, sigan, por un lado, valorando esos encapsulados de larga duración, como decía Brodel, ¿no? De la larga duración, esos son de la larga densidad que tienen estas obras, y al mismo tiempo sean capaces de producir esas cosas, ¿no? Y ahí a veces uno tiembla un poco, dice, porque si se nos va la mano con lo digital, corremos el riesgo de que después nadie pueda producir estas cosas. Y no queremos que queden solo en manos de académicos, ¿no? Sino que sea una cosa más amplia. Pero bueno, hay autores que dicen que tenemos que saber que estamos perdiendo y que no podemos tener los mejores dos mundos, ¿no? O sea, si vamos hacia una nueva formatos y etcétera, vamos a perder cosas. Finalmente, Mari Silva, que es estudiante, dice, ¿cómo se integrará la radio a este nuevo contexto mediático centrado en Internet? Se discutió mucho en el panel anterior acerca de esto, ¿no? Y hubo una llamada de atención de alguien indignado, dijo, si vamos a meter los canales, por ejemplo, si uno tiene DirecTV, tiene un montón de canales finales que tienen que ver con radio, ¿no? Que son los que están al final de todos, porque están en el 700, en el 800. Es como, me sobró un poquito de espectro y tiro alguna radio por ahí, que en realidad son radios de estas para dormirse, ¿no? Un poquito de brasilero, un poquito de bolerito, una cosa así. Lo que hay que estar claro es que los medios valiosos no mueren, se resignifican y se reinventan. Entonces, independientemente de si va a haber algo genérico del cual van a salir distintos dispositivos o formatos de transmisión, evidentemente la radio, que ya va a cumplir cerca de 100 años, puede ser utilizada en formatos que no pueden ser utilizados en la televisión, la internet, etcétera, ¿no? En todo lo que es móvil. Así que yo creo que se va a transformar. Hay que ver cuál es la utilidad más grande que se le puede dar a la radio, cuál es su especificidad en este momento de saturación mediática. Tiene que volver a encontrar lo que es específico, que ningún otro medio provee, porque así sí va a poder sobrevivir con elegancia y aportando. Si se convierte simplemente en un parásito de los otros medios, ahí no va a tener mucha funcionalidad.
Pues no me resta más que agradecer al doctor Alejandro Gustavo Pichitelli por esta brillante exposición y entregarle este diploma de la Octava Bienal Internacional de Radio por su valiosa participación como ponente en la conferencia magistral Creadores y Autores en el Mundo Digital. Es un verdadero placer, doctor. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos mañana, pero quiero decirles que hoy en la tarde, en punto de las 18:30 horas, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, va a haber una conferencia especial, Radio Francia Internacional en México, Periodismo en la Era de la Convergencia Tecnológica. Participan Pompeyo Pino, Enrique Atonal, Patrick John Buffet, Susana Herrera Damas y Carlos Achiari, además Gabriel Sosa Plata. Les recuerdo que en la Fonoteca Nacional están las salas de escucha con los premiados de bienales anteriores y también algunos programas especiales referentes al centenario de la Revolución y al bicentenario de la Independencia mexicana. Por su atención, amigos y amigas, muchísimas gracias. Hasta mañana.